Vamos a recordar la definición de derivada direccional para una función de Rn en R. Si x0 es un punto interior del dominio y tenemos un vector unitario en Rn, la derivada direccional de f en la dirección de u en el punto x0 es el límite de un cociente incremental donde el incremento es en la dirección del vector u. Entonces el incremento acá en la función es f en x0 más h por u menos f en x0 dividido h. Si este límite existe en el sentido finito, decimos que f tiene derivada en la dirección de u en el punto x0 y vale este límite. Si en particular el vector u es alguno de los vectores canónicos, en este caso el iésimo vector canónico es el vector que tiene todos ceros menos un 1 en la posición i, la derivada direccional coincide con la derivada respecto de la variable x sub i. En el caso particular de una función con dominio en R2, un punto cualquiera del interior del dominio va a ser un punto x0 y 0, un vector u unitario en R2 va a ser un vector u1, u2, tal que u1 cuadrado más u2 cuadrado valga 1. Y en este caso la derivada direccional en el punto x0 y 0 es por definición el límite para h tendiendo a 0 de f en x0 y 0 más h por 1 u2 menos f en x0 y 0 sobre h, y eso es el límite para h tendiendo a 0 de f en x0 más h por 1 y 0 más h por u2 menos f en x0 y 0 sobre h. Siempre y cuando, claro, este límite exista en el sentido finito del término. Primer ejemplo de derivadas direccionales. Para esta función vamos a estudiar la existencia de derivadas direccionales de f en todas las direcciones posibles en el origen. Bueno, por definición, tomemos un vector u en R2, u1, u2, unitario. Y estudiemos la existencia del límite del cociente incremental f en el origen más h por u menos f en el origen sobre h, y esto es f en h1 h2 sobre h, porque f en el origen vale 0. Y para evaluar esta expresión tenemos que abrir casos, porque si el segundo argumento de la función vale 0, la función vale 0, y si no, vale esto. Entonces acá abrimos un caso. Si u2 es distinto de 0, la función se calcula así, y entonces tenemos h1 al cuadrado sobre h2 todo dividido h
Y esto es, tenemos un h cuadrado abajo, un h cuadrado arriba que cancela, entonces nos queda u1 cuadrado sobre u2. Y esto tiende a u1 cuadrado sobre u2 cuando h tiende a 0. Por lo tanto, la derivada de f en la dirección del vector u en el origen existe y vale esto. Para todo vector unitario que tenga segunda componente no nula. Si ahora consideramos el caso u2 igual a 0, si u2 vale 0, como 1 cuadrado más u2 cuadrado tiene que ser 1, eso obliga a que u1 sea un número de módulo 1. En este caso entonces tenemos el cociente incremental que es así. Como el segundo argumento de la función vale 0, lo que vale es este renglón, y entonces esto es simplemente 0 menos 0 sobre h, que claramente tiende a 0 cuando h tiende a 0, y entonces la derivada direccional de f en la dirección de u en el origen vale 0 para los vectores de la forma u igual a más menos 1, 0. En resumen, la derivada de f respecto de u en el origen va 1 cuadrado sobre u2 si u2 es distinto de 0, 0 si el vector u es más menos 1, 0. Es decir, para esta función en el origen están definidas todas las derivadas direccionales y por ende están definidas también las derivadas parciales. Si u2 vale 1 y 1 vale 0, tenemos que la derivada de f respecto de y en el origen vale 0. Si u2 vale 0 y 1 vale 1, más 1, tenemos que la derivada de f respecto de u en el origen también vale 0. Veamos ahora que esta función no es continua en el origen. Estudiemos un límite iterado . Este límite iterado. Primero hacemos tender la x a 0 con y fijo en un valor distinto de 0. Si la y no vale 0, la fórmula que vale es esta, y cuando x tiende a 0, esto tiene límite 0. Y entonces este límite iterado existe y vale 0. Tomemos ahora la curva alfa de t cuadrado. Estamos diciendo que y es x cuadrado. El límite
para t tendiendo a 0, que es la composición de f con la curva, es el límite para t tendiendo a 0 de f de t cuadrado. Como t tiende a 0, t no es 0, y entonces si esta componente no es 0, la fórmula que vale es esta, y si x vale t y la y vale t cuadrado, este cociente es 1. Y entonces el límite es 1. Por lo tanto, este límite iterado dio 0. Si f tuviera límite para x y tendiendo al origen, el límite tendría que ser 0. Este límite por una curva da 1. Si la función tuviera límite, el límite tendría que ser 1. Como el límite es único, la función no tiene límite en el origen y por lo tanto no es continua. Entonces este ejemplo, además de servirnos para calcular derivadas direccionales y practicar eso, nos muestra que una función puede tener definidas todas sus derivadas direccionales en un punto y sin embargo no ser continua en ese punto. Como segunda parte de este ejemplo, vamos a estudiar ahora la existencia de derivadas direccionales en un punto ubicado sobre el eje X, un punto como este. El caso 0, 0, el origen ya lo estudiamos en la parte primera parte, así que ahora vamos a estudiar la existencia de derivadas direccionales en un punto como este con x0 distinto de 0. Bueno, el cociente incremental la función en x0 más h por u1, 0 más h por u2, menos la función en el punto x0, 0, dividido h. Acá el vector u es u1, u2, unitario. Bueno, y para seguir haciendo la cuenta, como en la primera parte del ejercicio, tenemos que decidir si u2 vale 0 o si u2 no vale 0. Vamos primero al caso u2 distinto de 0. Si u2 no vale 0, la segunda componente acá es no nula, y entonces vale esta regla, y tenemos x0 más hu1 al cuadrado sobre hu2 menos la función en el x0, 0 que vale 0. Bueno, y esto es denominador h cuadrado por 2, numerador x0 cuadrado más 2h1 x0 más h cuadrado u1 cuadrado. Esto es x0 cuadrado sobre h cuadrado u2 más 2u1 x0 sobre h2 más u1 cuadrado sobre u2. x0 no es 0. Estamos en un punto del eje X que no sea el origen. Pero si x0 no es 0, estos dos términos se van a infinito a medida que h tiende a 0. Así que esto tiene límite infinito para h tendiendo a 0.
no tiene límite finito, de modo que las derivadas direccionales para vectores de la forma u1, u2 con u2 distinto de 0 de un punto como esto no existen. Si ahora analizamos el caso cuando u2 vale 0, toda esta componente es nula, entonces vale este renglón y este cociente es simplemente 0 menos 0 sobre h, que tiende a 0 cuando h tiende a 0. Y entonces para vectores que tienen, vectores unitarios que tienen la segunda componente nula, esos son vectores más menos 1, 0, la derivada direccional existe y vale 0. Observemos que este ejemplo muestra que la existencia de derivadas direccionales, derivadas parciales, es una cuestión puntual. ¿Qué quiero decir? Acá en el origen, la primera parte del ejemplo, vimos que existían todas las derivadas direccionales. Apenas me corro del origen sobre el eje X y resulta que la derivada en dos direcciones existe. La derivada parcial respecto de X cuando el vector es el 1, 0 y la derivada en la dirección del vector menos 1, 0 y las demás no. Entonces, la existencia de derivadas parciales, de derivadas direccionales, es una cuestión puntual.